por ahí sí. Bueno, buenos días. Me alegra muchísimo estar acá y con tanta gente, muchas caras conocidas y otras que conozco recién ahora, y me siento realmente muy emocionada después de haberlas escuchado. Así que yo soy medio frágil para esas cosas, pero me alegro de verlas. Yo cambié un poco el título porque lo que voy a hablar es un poco, con la gente que iba a hablar después, voy a hablar de algunas actualizaciones, pero como introducción desde lo médico, sé que primero me toca hablar desde lo médico, voy a decir algunas cosas generales que yo sé que todos ustedes lo saben, pero vamos a tratar de resumir en un ratito para que pase esto rápido y sigamos adelante. Siempre tenemos que empezar con una definición y ahora recientemente, en los últimos 2 años, aparecieron varios trabajos médicos donde se redefinen, se clasifica, se trata de ser más preciso para no incluir ni excluir nombres de enfermedades, porque en realidad todos los profesionales que nos dedicamos a estas enfermedades y a enfermedades raras, de las cuales usted se habló, entendemos que en realidad más allá de clasificación, atrás hay pacientes. Hay niños, hay adultos, y no nos olvidemos de las leucodistrofias en los adultos, y hay también familias que no son solamente un nombre, sino es toda una vida. Entonces, sabemos que afectan el sistema nervioso central y una área específica, que es la sustancia blanca del sistema nervioso central. Y esto es algo que tienen en común, es que afectan células de esta sustancia blanca, ya sea por nombres raros, oligodendrocitos, astrocitos, y que por eso afectan una sustancia que forma parte de esta sustancia blanca, que es la mielina. Pero junto a esas leucodistrofias existen las leucoencefalopatías, que también las tenemos que incluir, que son enfermos y muchas de ellas son genéticas, otras pueden ser adquiridas, que afectan la mielina, pero que en realidad la mielina se afecta secundariamente y no primariamente, y estas pueden ser de origen tóxico. Muchas de las tóxicas son enfermedades genéticas del metabolismo, de las cuales en realidad yo me ocupo, pueden ser de origen vascular, pueden ser infecciosas, y otras que son de naturaleza puramente genética. Así que en realidad el término es bastante más abarcativo y agrupamos un número mucho mayor de esto. Y entonces, si bien sé que todos lo saben, tenemos que entender qué es la sustancia blanca y que esta mielina es un componente de la sustancia blanca, y en realidad, como está aquí, es una vaina, es una célula que depende del lugar donde esté, tiene un nombre diferente, que enrolla a los axones y a los dendritas, es decir, a las prolongaciones de las neuronas, haciendo que estos nodos, estos, digamos, envoltorios que tiene la neurona, faciliten el traslado de la información nerviosa. Porque si no sería muy lento el proceso. Hay un dibujito muy lindo que cuando estaba mielinizado era un cangurito que iba saltando, y cuando estaba, no lo pude pasar, y cuando estaba desmielinizado era un caracol que iba muy lentamente. Y al transmitirse lentamente aparecen un montón de síntomas en cualquier aspecto de la economía. ¿Cómo la vemos? Y estos son los primeros. En realidad, si bien la descripción fue anatomopatológica, fue en un cerebro, nosotros hoy en día estamos acostumbrados a verlas en imágenes, con imágenes que nos orientan desde una. Este no es el mejor tiempo, pero bueno, lo puse así. Este es una resonancia normal, y vemos como rodeando esos ventrículos aparecen áreas más blancas en este tipo de resonancia. Así que eso es esta leucodistrofia, y en realidad esas células que rodean los axones se van perdiendo lentamente, algunos en forma precoz y otros más tardíamente, y en general más lentamente progresivo, y entonces no pueden transmitir su mensaje y quedan como peladas, como en aquel gráfico de la izquierda. Esta es la última clasificación, no importa, es chiquita porque... Y esto aparece en el 2015, y todavía hay una pequeña revisión del año 2018 que apareció ahora, pero que en realidad no cambia mucho, y muchas de estas enfermedades
Son raras, algunas más frecuentes que otras, pero creo que es un número todavía limitado, porque de lo mismo que mostró hoy, se mostró acá, de que hay un grupo grande sin diagnóstico, seguramente atrás de ello hay procesos de enfermedad que todavía no conocemos. Estos son los chicos que nosotros seguimos en el hospital de niños, que son 120 pacientes con alteraciones de la sustancia blanca. Yo ahora no hago solo leucodistrofia, porque hay enfermedades que conocen, Vanishing, Canavan, Grave, metacromática, pero fíjense, y eso es coincidente con todo, la cantidad de adrenoleucodistrofias. Y otro dato importante, fíjense que todavía, y a pesar de haber empezado con el tema de la genética, queda una gran cantidad sin diagnóstico. Porque la realidad es que todavía no hay diagnóstico, y ahí hay un grupo grande de estas leucoencefalopatías que no son distróficas, pero donde los chicos tienen los mismos síntomas, aunque tienen además otra enfermedad que abarca otros órganos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando se altera la mielina? Por supuesto que se afecta el desarrollo mental y el desarrollo motor. ¿Y qué vamos a ver? Depende de la edad del paciente. Vamos a ver trastornos en el habla, en la visión, en la audición, probablemente en la comprensión, aunque en general, y depende de dónde empiece esta desmielinización, podrá ser antes o mucho más tarde, y también en la conducta. También se altera el desarrollo motor, y entonces, si son chiquitos, está flácido el cuerpo, tienen poco tono muscular, pueden perder el movimiento, puede haber distintos grados de parálisis, puede haber inestabilidad, puede haber movimientos anormales. Otra pregunta que seguramente ustedes se hacen es ¿qué frecuencia tienen las leucodistrofias? Y en realidad no hay cifras definidas. Porque son todas enfermedades distintas, de forma muy variable de presentación y de evolución, y estoy absolutamente convencido, como todos ustedes, que están subdiagnosticadas, y no solo aquí, sino en muchos lugares donde hay más conciencia de este tipo de enfermedades. Hay un trabajo reciente del 2016 donde la cifra bajó a 1 en 80.000 individuos, aquellos que son de origen genético. Otros trabajos incluso llegan a hablar de 1 en 7.000 individuos. Si sumamos los grupos de adrenoleucodistrofia ligada al X, que son mucho más frecuentes. Acuérdense que la adrenoleucodistrofia, que es la más frecuente, es 1 en 16.800 en todas sus variantes, incluyendo las mujeres. Y que si sumamos todo esto, la incidencia es mucho mayor que 1 en 100.000. Es decir, que deberíamos tener más pacientes, porque tenemos que hoy en día empezar a incluir todas las variedades de leucoencefalopatía. ¿En qué edades se presentan? Desde el nacimiento hasta el final de la vida. En cualquier edad. Puede haber infantiles, que en general las tomamos lo que sería el primer año de vida. Niñez, que es en el resto de la primera década. Juvenil, muchas veces empiezan en la primera década pero hacia el final y se extienden hacia la adolescencia. Y las del adulto, que a veces son realmente del adulto, entre los 20, 30, 40 años o más tardías, y a veces empiezan en edad infantil con síntomas tan sutiles que uno no piensa, como han contado muchas de las mamás, que son síntomas relativos a una enfermedad específica. Por otro lado, un mismo diagnóstico genético, cuando ya definimos qué enfermedades, puede presentarse de distintas maneras. Puede presentarse en la forma infantil, con un cuadro mucho más invasivo, mucho más grave. Puede presentarse en la edad juvenil, con síntomas más solapados, que van avanzando más lentamente, que involucran mucho más el aspecto motor. Y también puede presentarse en la edad adulta. Y acá hay un área que todavía tenemos que trabajar, que es con los psiquiatras. Porque los psiquiatras, muchos no son conscientes de que tienen enfermedades, algunos de los pacientes, con síntomas exclusivamente psiquiátricos, y que es necesario empezar a tener en cuenta y a buscar estos estudios, cosa que hay
grupo creciente, afortunadamente, de psiquiatras, por lo menos en Argentina, conscientes de esta situación, pero todavía falta mucho trabajo. Esto es un gráfico inventado, copiado en parte de un gráfico de otra enfermedad, en que en esta parte, y yo le agregué algunas cosas más porque me pareció interesante, porque en realidad las enfermedades dan los síntomas de acuerdo a la etapa del desarrollo cerebral que está ocurriendo en ese momento de la vida. Y a veces las enfermedades de la sustancia gris se emparejan y se empatan con las de la sustancia blanca, y uno como neurólogo no siempre es tan simple definir antes de tener una imagen de qué estamos hablando. Entonces, cuando las enfermedades empiezan tempranamente, tenemos que, ¿qué está apareciendo? Imagínese un bebé, está adquiriendo tono, empezando a sentarse, a sostener la cabeza. Eso, la adquisición de ese primer movimiento que nos lleva a la posición erguida es lo que se afecta primero. Y como rápidamente afecta a la sustancia gris, la mayoría de las leucodistrofias que aparecen tempranamente tienen hipotonía, tienen convulsiones, tienen una epilepsia, no así en las más tardías. Y por supuesto, si afectamos el tono y el enderezamiento, vamos a afectar el desarrollo motor. Y después pasamos a la etapa de infantil precoz. Ya tenemos, imaginamos un chico de más de 1 año que ya logró pararse o logró ciertas actividades, entonces vamos a tener retraso motor. A veces no es un verdadero retraso y es solo una torpeza, que uno mismo cuando los ve en el consultorio les cuesta decir si es una verdadera inestabilidad, por lo menos en una observación. Después nos vamos dando cuenta. O es el torpe que se lleva todo por delante, que es la referencia de los padres. Y también persiste la hipotonía. Si avanzamos un poquito en la infantil tardía, acuérdense, infantil tardía es 3 años más o menos, de ahí a los 6, ya tenemos qué etapa importantísima, el lenguaje. Entonces nos vamos a tener que investigar bien ese lenguaje, vamos a seguir con las alteraciones de la marcha, puede aparecer, si esto ya viene de antes, algo de espasticidad, y trastornos neurosensoriales que son más evidentes en la vista, el oído. Esas son vías neurológicas muy largas que tenemos que investigar bien. Y un poquito, y ahí solapado, aparecen los trastornos escolares, porque este chico va al jardín. Algunos son, como dijo en otra edad la mamá de Brasil, el TDA. El TDA es un diagnóstico, es una bolsa en la cual se ponen muchas cosas que no son eso, y hay que empezar a separar cuáles sí y cuáles no. Aparece ataxia, que ya es esa inestabilidad más marcada, ya no es la torpeza que describíamos en un chico más chico. Aparecen los distintos tipos de parálisis. Y fíjense que si nos vamos más hacia la adolescencia y el adulto, tenemos ataxia, la inestabilidad más marcada, la distonía. Y fíjense, demencia, que es un deterioro de todas las funciones cognitivas de un cerebro que ya alcanzó su desarrollo normal. Esto no se dice demencia en un niño, porque todavía le queda desarrollo. Pero en una persona mayor de 20 años que alcanzó su desarrollo, esa pérdida de habilidades mentales superiores, de funciones superiores, se llama demencia. Y trastornos psiquiátricos de muchos tipos, desde psicosis, depresión y varios más. Podemos también empezar a buscar en cualquier momento, como ahí aparecen trastornos de los nervios periféricos en algunas enfermedades y de la médula, podemos encontrar difusión de esfínteres y disfunciones sexuales que las buscamos en un adulto. Por supuesto, todo esto es una gama enorme, es imposible que un solo profesional entienda sobre todo esto, pero aquellos neurólogos que tratan de especializarse, y los hay, incluso en patología de adultos. Ustedes hablaron del cruce. En el cruce no solo está pediatría, sino que está el doctor Calandra como neurólogo de adulto, lo mismo en el Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja activamente con estos pacientes, y yo le estoy derivando todas las adrenoleucodistrofias que cumplen los 18 años. Así que estos son los síntomas, y esto es todo lo que nosotros tenemos que ver y tratar de que nuestros colegas, desde el neonatólogo, el pediatra, el neurólogo,
común que está en su consultorio atendiendo desde una convulsión febril hasta una enfermedad progresiva pueda empezar a tener mayor sensibilidad sobre los primeros síntomas que aparecen para poder llegar al diagnóstico. ¿Qué tienen que ver los padres? Ustedes, para empezar a difundir y a entender que tenemos que llegar temprano. Cualquier desorden de la atención que aparezca entre los 6 y 10 años. Si yo hablo de un chico que tiene un trastorno del desarrollo de otro origen, ese trastorno de atención, a mí ya lo vi yo, me lo marcó la maestra del jardín de infantes y no apareció a los 6 a 10 años. Había elementos que ya estaban presentes. Si ese chico no había tenido nada y entre los 6 y 10 años aparece un trastorno de atención, un fracaso escolar que no estaba predicho, tengo que prestarle mucha atención. Problemas de aprendizaje después de un comienzo de una escolaridad primaria normal. Tengo cantidad de pacientes que han tenido 2, 3, 4 años, llegaron a escribir perfectamente bien y después listo, psicopedagogo porque no avanza, no aprende, no entiende, su letra se altera y esas cosas no son por cuestiones psicopedagógicas puras. No digo que no exista la posibilidad, pero tengamos mucha atención. Los cambios de escritura, si bien la escritura está, es un aspecto que tiene mucha influencia emocional, eso es transitorio en general en la vida de un chico, y esto es definitivo y esto es progresivo, y nos vamos dando cuenta y los padres se dan cuenta. Cuando hay pérdida de agudeza visual sin defectos de la acomodación, es un chico que ve peor, que ahora antes se sentaba atrás, ahora se sienta adelante en la escuela, o antes me decía que la televisión la veía ya, o la escuchaba mejor y ahora tengo que subir el volumen. Mala articulación de la palabra, torpeza motora, como les decía hoy. Eso un padre tiene que estar muy atento y pedir la atención. Y esto es para el pediatra, porque el pediatra tiene el rol principal, es al que todos recurren cuando hay algún problema. Si hay una enfermedad, una historia familiar de enfermedad neurológica, si hay un desarrollo normal del niño en cualquier edad, no deben buscar, y eso nos cansamos de insistir, que no deben buscar explicaciones fáciles. Empezar a pensar en una leucodistrofia, con eso quizás haya una distancia, pero la distancia no debe ser mayor de 1 mes o 2. A que yo haya hecho una primera observación, no decirle, venga el año que viene a ver cómo estamos. No, porque el año que viene puede ser tarde para algunas cosas. Cambios en el funcionamiento neuropsicológico, comprensión, aprendizaje, conducta, control emocional, todas esas funciones son rápidamente afectadas en una leucodistrofia. Dificultades perceptivas ya vimos, y por supuesto cosas que los pediatras no hacen, que no le miden la cabeza a los chicos. Y eso es importante porque hay varias leucodistrofias que se asocian a una megalencefalia, a un cerebro grande. Convulsiones, por supuesto, y otras cosas clínicas como cambios en la pigmentación, crisis aritonial, la dentición hay que mirarla, la piel es fundamental mirarla y el crecimiento, porque hay muchas que crecen más lentamente. Acá ven algunos ejemplos de letras que se han ido alterando en distintos pacientes y que no fueron. Este era un chico que llegó a escribir en manuscrita y que después escribía así. Eso no pasa porque el papá y la mamá se separaron o porque nació un hermanito. No, hay otra causa atrás de eso y no puede darse una explicación simple. El oscurecimiento de la piel, esta es foto cedida por una mamá que en pocos meses su hijo se puso de ese color y el pediatra le dijo que había tomado sol en el mes de junio o julio. Y hablando de Brasil, la mamá que le comenté, la mamá tiene pelo castaño y es de color blanca, y entonces el pediatra que lo vio cuando era chiquito y se oscurecía a su hijo, le dijo, no mamá, vos tenés, porque le había investigado y tenía ancestros de raza negra, y no apareció el color negro en eso. Bueno, tenemos que hacer un trabajo enorme, yo sé que es decirles,
Es risible, pero esa fue la respuesta que le dieron a esta mamá, porque consultó primero a un pediatra y un dermatólogo porque su hijo se oscurecía. Y todavía eso pasa, esto pasó en los últimos años. Y por supuesto buscar las encías, esto es en las adrenoleuco, pero bueno, puede pasar en cualquier otra, y en las palmas, las manos, y cómo se van oscureciendo los chicos. Pero puede haber otras alteraciones, no tan evidentes. Así preguntémonos, y nosotros trabajamos con los pediatras, por lo menos en casi todos los congresos de pediatría, los endocrinólogos trabajan también y doy fe. Como les dije, los adultos tenemos que sospecharlo, esto es para el adrenoleuco, pero pensémoslo, en un joven que tenga trastornos de la marcha, debilidad, alteraciones esfinterianas, disfunción sexual, deterioro cognitivo y psicosis, joven o adulto. Esto también hay que empezar a pensarlo. En las mujeres, yo recuerdo que hace 2 años ustedes hicieron una reunión, la primera reunión en Buenos Aires, donde invitaron al doctor Florian Eichner. A mí me había tocado hablar de adrenoleucodistrofia en esa reunión, y cuando él habló, él recalcó que lo importante además era el diagnóstico de las madres. La mayoría de las madres tienen síntomas y los clínicos de adultos no le dan importancia a ciertas disfunciones medianas, urgencias miccionales o trastornos sensoriales menores, pero que a la mujer le causan un trastorno importante. Y ese es el momento, porque a lo mejor esa mujer tiene 30, 35 años y tiene, o no, o está teniendo hijos, o tiene hijos que son pequeños todavía, que es el momento de llegar al diagnóstico. Es decir, todas las etapas de la medicina tenemos que todavía mejorarnos. Por supuesto, después llegamos a la resonancia y ahí tenemos de todo. Desde las resonancias como estas, que son adrenoleucodistrofias, como estas, que son metacromáticas, como estas, que son distrofias, fíjense que afectan más la corteza, está como más hacia afuera, que es una enfermedad de Canavan, como adrenoleucodistrofias incipientes, estas son las adrenomielineuropatías, otras leucodistrofias que afectan la parte de atrás, el cerebelo, es decir, acá hay un tema con la resonancia, y ese es otro problema que nosotros los médicos tenemos que enfrentar. Resonadores hay muchos, por lo menos en la Argentina, radiólogos hay muchos, pero no hay un protocolo adecuado para leucodistrofias. Y cuando ven esto, lo informan como si fuera un hecho más. Y no corrigen su propia técnica. Si yo viera esto en un paciente, a lo mejor un médico neurólogo mandó porque tenía trastornos, cambió la letra, supongamos que hagan todo bien, cambió la letra, tiene trastornos cognitivos, está más torpe, y encuentro alguna cosa así. Yo tengo que levantar el teléfono y llamar, y quizás sobre la marcha, aunque no me lo hayan pedido, cambiar el protocolo y agregar algunas cosas más, como el contraste, o qué tipo de contraste tengo que poner y cuánto tiempo después de haber hecho la primera imagen tengo que hacer la segunda lectura, a los 5, a los 10 minutos con el contraste, porque eso influye en lo que vamos a encontrar después y en la acción después. En nuestro país, que hay un sistema muy dividido de cobertura social, conseguir una segunda resonancia a veces nos cuesta meses y ahí perdimos tiempos importantes. Entonces, tenemos que sospechamos tempranamente, esperemos, después de todo esto, y si los pediatras nos ayudan y los médicos nos ayudan, tenemos que tratar de que ese neurólogo o ese pediatra se consulte con alguien que los ayude. La historia natural de una primera consulta es, aún habiendo pensado, aún habiendo hecho, si quieren asumirlo como, aunque sea un neurólogo, como es que esto es así, van a pasar. Y yo tengo la experiencia de que más o menos en el listado de estudios hay 10 estudios, que una obra social tarda entre 6 meses y 1 año en autorizarlo. Y ahí se perdió el tiempo útil. Y a lo mejor no era necesario hacer tantas cosas. Porque de una resonancia había que ir directa. Si tiene la sintomatología
y tiene resonancia, o a un estudio bioquímico en algunos casos y en otros directamente al molecular. Y quizás ahí llegamos más rápido. Entonces, los tiempos, las órdenes de estudio, la calidad de los estudios, los que hacemos este tipo de enfermedades, tenemos que ser precisos en identificarlas. Yo le digo que entre 6 meses y 1 año se pierde en hacer este tipo de estudios si uno no está precavido de que ese tiempo es oro para el paciente. Además tenemos que extender el análisis familiar, porque si nosotros nos quedamos con el paciente que tenía esta enfermedad y no indagamos más hacia atrás, podemos perdernos el árbol, que era todos estos pacientes. Allá hay una de las familias que están en este árbol genealógico, donde encontramos después muchos más pacientes y en algunos pudimos tener mucha mejor opción porque los diagnosticamos antes que al resto. Entonces tenemos sospecha, diagnóstico precoz, y ahora ¿qué hacemos? Tenemos que tratar de buscar la causa, porque hay terapias específicas, hay otros aspectos que tienen que ver con ensayos terapéuticos en los cuales no están todavía probados, pero pueden entrar muchos pacientes y realmente tienen una base científica sólida y tienen una experiencia, no es un ensayo de laboratorio. Hay mucho tratamiento sintomático que se debe empezar tempranamente, de eso yo no voy a hablar, pero hay que asesorar genéticamente, hay que hacer el diagnóstico de pacientes y familiares que están asintomáticos, y hay que empezar a que esta familia sea sostenida, ayudada y encaminada para que pueda vivir lo mejor posible esta etapa, que es dura, pero contenida. Y esto redunda en una mejor calidad de vida para toda la familia y sobre todo para los hijos. Y si no se logra el diagnóstico, porque hicimos todo y no encontramos el diagnóstico, igual hay que seguir investigando la causa. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos no encontrar la causa, pero definir el mecanismo de la enfermedad, y a veces podemos llegar a un tratamiento de ensayos que no apunta a esa enfermedad específica, pero sostiene el estado general del paciente. Esto es para el especialista. Insisto, los estudios electrofisiológicos no son imprescindibles, pero orientan sobre todo en la extensión de la enfermedad. Los bioquímicos tenemos que definir cuáles, no son todos para todos, sino que con la clínica y la imagen tenemos que poder orientarlo, y los estudios genéticos son necesarios. Hace unos años yo decía que no eran necesarios, pero para todas las patologías, pero hoy nos damos cuenta de que sí, que hay trabajos recientes que hacen, que ahora les muestro algo, que aumentan un 30% el diagnóstico. Son costosos en Argentina, son de difícil acceso, son aún limitados acá. Yo vengo de un congreso, estuve con la doctora en el mes de septiembre, donde de la clínica a la resonancia pasaban al exoma. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, por eso todo lo anterior tiene que ser muy pensado, pero rápidamente pensado, y no todos lo pueden pensar. Este es el trabajo que yo les decía, que desde el 2016 hicieron exoma versus paneles dirigidos. En realidad este trabajo que se hizo en Estados Unidos, aumentaron entre el 30 y 40% de pacientes, aumentaron un 30% el diagnóstico de los pacientes, y quedaron todavía entre un 30 y 40% de pacientes sin diagnóstico. Y estas son las leucodistrofias, estas son mitocondriales, estas son mitocondriales y estas son las hipomielinizaciones. No importa, es todo chiquito y es mucho. Pero tenemos que seguir trabajando para lograr eso. Yo acá hice un pequeño resumen de la Argentina, de lo que me pareció que era importante. La Argentina, como dijeron, y Brasil también, es grande, tenemos varios centros, y yo puse centros clínicos, bioquímicos y genéticos. Y yo sé que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos centros, privados y públicos, porque ese es otro tema. No todos los pacientes acceden a un centro privado, y los hay excelentes en Argentina.